Hola, buenos días a todos. En primer lugar, pues quería darle las gracias a la Asociación de Tropicales por invitarme nuevamente a participar en estas jornadas tan interesantes que bueno que hemos podido de nuevo poder organizar, ¿no? Y poder participar después de este periodo, ¿no? de COVID y demás, ¿no? Bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo que me ha concedido la organización de 30 minutos aproximadamente. Y vamos a hablar de un cultivo como la pitaya, que bueno, en este contexto en el que estamos hablando de escasez de recursos hídricos, pues bueno, puede ser un cultivo interesante, ¿no? Trabajo en Cajamar, como bien la mayoría, me imagino, de los asistentes sabe, es una entidad financiera que está muy estrechamente ligada con el sector agroalimentario, y prueba de ello es pues que tenemos dentro de nuestra estructura lo que se conoce como un área de innovación agroalimentaria que se dedica pues, a realizar tareas de investigación, de formación, de análisis y estudios del sector, y luego pues en nuestro ADN está que todo ese conocimiento que generamos pues se le transfiere a los agricultores, a los técnicos y en general a todos los eslabones de la cadena. Como un paso más en este proceso y en esta fase de transferencia de conocimiento y demás, ha sido la creación de nuestra plataforma Tierra, una plataforma que se ha creado hace un año aproximadamente, que se ha creado para apoyar la digitalización del sector agroalimentario, en la que se pone a toda esta información de artículos y publicaciones de innovación e investigación hechos por nuestra propia red, más nuestros colaboradores, datos de mercado, formación. Se está poniendo también a disposición de los usuarios pues, herramientas para la ayuda a toma de decisiones, etcétera. Aquí tenéis algunos ejemplos pues, de actividades que se han ido desarrollando en el ámbito de la fruta tropical y subtropical, una jornada sobre el mercado, las posibilidades del mercado de exóticos como el cultivo de la pitaya o el maracuyá, se organizó a finales del año pasado. Cursos de formación, acabamos de sacar ahora mismo pues, un curso básico para calcular la necesidad hídrica y programación de riego en general de diferentes cultivos. Tenemos una herramienta de riego y fertilización en la que se incluyen pues, los cultivos subtropicales como el aguacate, el mango o las chirimoyas, análisis del mercado y bueno, talleres, por ejemplo, en el que se explica cómo polinizar manualmente los chirimoyos, entre otras historias, ¿no? Y bueno, y algunos artículos de divulgación. Las tareas de investigación que realizamos dentro de esta innovación de Cajamar se realizan en estos dos centros, Las Palmerillas, que está en El Ejido, que es donde yo trabajo y donde principalmente nuestra actividad se centra en el cultivo de hortícolas bajo plástico y en cultivo de frutales tropicales y exóticos, y nuestro centro que está en Valencia, en Paiporta, en el que la actividad se centra principalmente en el cultivo de hortalizas al aire libre y otros frutales y cítricos. Y bueno, aquí tenéis un poco descrito cuáles son las líneas principales de investigación, aparte del trabajo que llevamos haciendo durante prácticamente ya casi 50 años en el tema del ámbito de la horticultura intensiva bajo plástico, pues luego pues temas relacionados con alimentación y salud, temas relacionados con agrosostenibilidad, control biológico, etcétera. Bueno, entrando un poco más en materia, todos sabemos que hace un par de décadas hacia acá pues los frutos tropicales y exóticos están de moda. La demanda de este tipo de productos, independientemente de los ciclos económicos en los que hayamos estado, ha sido creciente en el mercado europeo de manera continua, y tenemos una ventaja muy importante, es que somos prácticamente la única zona en Europa que puede producir este tipo de frutos, en lo que sería el arco mediterráneo principalmente, ¿no? En el sur y en el levante. Y esto pues, nos confiere una ventaja competitiva muy importante frente a los terceros países competidores, por dos razones. Primero, porque podemos producir un fruto que se recolecta en su punto óptimo de recolección y madurado en el árbol, entonces competimos muy favorablemente frente a los terceros vía calidad y luego vía sostenibilidad también, porque nuestra proximidad al mercado pues, hace que nuestra huella de carbono pues, sea mucho menor. Y luego hay otras ventajas, ¿no? Pero sobre todo pues, también contribuye a diversificar nuestro abanico de productos que podemos ofrecer al sector. Ahora unos 10 años aproximadamente, en nuestro centro experimental, pues empezamos a trabajar introduciendo estos frutales en invernadero, ¿vale? Frutas tropicales y exóticas en invernadero. El objetivo que buscábamos principalmente, o el invernadero lo que nos permitía es producir productos que al aire libre en nuestras condiciones, aunque estamos en una zona subtropical, pues no se podían dar, como podría ser, o no se podían dar con buenos rendimientos, con productividad desde el punto de vista agronómico viable,
como podría ser la papaya o el maracuyá. También nos permite mejorar los rendimientos en algunos cultivos que se pueden cultivar al aire libre, pero que dentro de un invernadero, al controlar el clima y al controlar otras variables, pues podemos mejorar lo que serían los rendimientos, la calidad, la uniformidad, etcétera. Y luego también una característica importante, un beneficio importante es que podemos también modificar los ciclos de cultivo, podemos obtener la producción en fechas que son más favorables en el calendario, en la que hay menos oferta y podemos conseguir mejores precios. En general, hombre, esta línea de trabajo surge porque pues, tenemos un conocimiento bastante importante de lo que es nuestro modelo de producción de hortalizas bajo plástico en Almería, que se lleva desarrollando pues, durante 50 años, y lo que hemos hecho ha sido poner todo ese conocimiento y todo ese sector de industria auxiliar, pues que está, o sea, todo ese conocimiento, pues ponerlo en valor para producir otras cosas, en este caso, ¿no? Que son frutas tropicales y exóticas. El proyecto consta de dos partes. Una primera parte en la que seleccionamos algunos cultivos que pensamos que son interesantes, en la que con algunas variedades selectas, ¿no? De las que pues, se cultivan normalmente y que se conocen en el mercado. Y lo que hacemos es estudiar su comportamiento, ver si se desarrollan, si crecen, si obtenemos fruta y si esa fruta tiene la calidad estándar del mercado. Y aquellos que prometen, pues lo que hacemos, damos un siguiente paso en el que hacemos una selección varietal pues, más exhaustiva, vemos realmente lo que se adapta a nuestras condiciones, que no siempre es, como ya hemos comprobado con este tipo de frutos, lo que se da en otros sitios, y ponemos a punto sobre todo lo que está relacionado con el manejo para obtener los mayores rendimientos posibles. En esta línea, pues ahora nos encontramos con el cultivo de la papaya, que estamos en la fase sobre todo de encontrar la variedad ideal, pues en temas de manejo ya hemos avanzado bastante, y en ese proceso estamos con la pitaya y es un poco por lo que les voy a contar ahora. Estos un poco son los apartados que vamos a tocar, unos aspectos generales de conocimiento del cultivo y los resultados de experimentación que hemos obtenido pues desde que empezamos a trabajar allá por el 2012, cuando introdujimos las primeras pitayas. Bueno, alguna información general. La pitaya, también conocida como pitahaya, fruta del dragón, es un cactus tropical, trepador. Trepador significa pues que es va como una especie como de enredadera, tipo como una liana, tipo vid, por ejemplo. Pertenece a la familia de las castáceas y del género del que vamos a hablar, que hay varios dentro de la familia de las castáceas, es del género Hylocereus, que se caracteriza porque en vez de tener los tallos que estamos acostumbrados cuando vemos los cactus cilíndricos y redondos y gruesos, pues son tallos planos con diferentes números de aristas. En el caso de Hylocereus estamos hablando de tallos con tres aristas. Este cultivo es originario de Centroamérica y México, hasta Colombia aproximadamente, pero donde más se cultiva y donde tenemos mayor concentración de producción, y los que están principalmente actuando sobre el mercado son los países asiáticos y concretamente Vietnam, que aquí tenéis algunos datos de superficie, producción de hasta 1,4 millones de toneladas al año. Estos son los rendimientos con los que se manejan en esa zona y, bueno, pues exportan sobre todo a China, aunque también están metiendo fruta en la Unión Europea. Cuando hablamos de pitaya podemos hablar de lo simple a lo más complejo. Podemos hablar de pitayas rojas, con la piel roja, y luego pues pitayas con la pulpa blanca o con la pulpa que puede ser de color púrpura, de color rojo, de color, de este tipo de colores, ¿no? Fucsia. Y luego hablamos también de las pitayas amarillas, ¿no? Que normalmente tienen la pulpa blanca o cremosa. Si te pones a recoger la literatura cuántas especies del género Hylocereus conocidas como pitayas nos encontramos, pues se han llegado a describir hasta 19 especies diferentes. Aquí tenéis pues algunas de las más cultivadas o de las más relevantes: Undatus, Purpusí, Costa Rica, Costarricensis. Estudios más recientes pues han llegado a la conclusión de que realmente no hay 19 especies, sino que hay como unos 8 grupos de especies de Hylocereus. Esto pues, se ha podido hacer utilizando herramientas moleculares, ¿no? De genética. Y lo que se ha encontrado es que muchos de los que se habían identificado como especies realmente son híbridos entre especies, ¿no? Eso es lo que tenemos. Al final, cuando hablamos de variedades, cuando hablamos de variedades en pitaya, realmente estamos hablando de clones, porque esta es una especie que se multiplica principal y mayoritariamente por esquejes y realmente con lo que estamos trabajando son con clones.
Aquí veis un poco por la variabilidad que nos encontramos en la naturaleza, esto por ejemplo en México, en cuanto a formas del fruto, en cuanto a colores de pulpa o los colores de la piel. Estos pues son imágenes también de diferentes tipologías de frutos. Estas están recogidas en un banco de germoplasma en Israel. Aquí están descritas por las principales clones con los que se empezó a trabajar en Canarias, donde el cultivo se introdujo allá por el 2005, es decir, que ya hace casi 20 años que se empezó a trabajar con pitaya en España, y concretamente pues en Canarias. Y aquí, bueno, pues estos son materiales que se trajeron principalmente de Guatemala y de la isla Reunión, y son pues son clones a partir de tallos que luego se han ido multiplicando y, bueno, pues con la degeneración que eso puede suponer, ¿no? Y luego, pues bueno, todos sabéis que en los últimos años pues ha habido una revolución, hay mucho interés con este cultivo, porque tiene una productividad y un precio que pueden ser interesantes, y entonces, pues bueno, se ha ido a buscar más material, ¿no?, a otras zonas, y algunas fuentes, bueno, te pones a mirar en posibilidades de conseguir diferentes materiales, y bueno, pues variedades como Costa Rica, como American Beauty, u otras como Physical Graffiti o Purple Haze, Zamorano. Hay muchísimas. Ahora mismo lo que nos encontramos es un abanico muy amplio de material que se ha introducido por vías pues no controladas, vamos a decirlo así, y pues ahora mismo muchas veces no sabemos lo que tenemos entre manos, y es importante organizar eso para que este cultivo se pueda implantar y tenga éxito. En cuanto a los requerimientos climáticos de este cultivo, como he dicho, es un cactus, pero es tropical, y eso hace pues que, en cuanto a las temperaturas, el frío no le gusta, no tolera temperaturas bajas ni las heladas. En cuanto a las temperaturas altas, pues sí es bastante tolerante, bastante más tolerante que otras especies. El rango óptimo está entre los 18 y los 30 grados aproximadamente. Y luego, pues bueno, hay en la literatura incluso que con temperaturas por encima de 45 grados la planta funciona razonablemente bien. Hablamos de probablemente por algunos clones específicos, ¿no? No es tolerante a la radiación directa, sobre todo en el verano. Muchas de las especies con las que estamos trabajando, pues ahora, como vamos a ver, pues se amarillean y tienen problemas, lo que supone que tengamos que hacer que sombrear. Es un cultivo que a priori pues tolera bastante bien el viento comparado con otras especies. Se adapta, no es muy exigente en suelo, aunque no le gusta el exceso de humedad, el encharcamiento sobre todo, como buen cactus que es, y tolera moderadamente la salinidad. Estamos trabajando con conductividades elevadas que para otros cultivos, y estamos viendo que la está tolerando bastante bien. En la literatura tampoco hay mucha información al respecto. Y este sería el ciclo más o menos normal que tenemos en nuestras condiciones. Una brotación entre los meses de febrero y abril, a la salida del invierno, la floración entre mayo y noviembre, ahora entraré en más detalle en esto, y la recolección pues normalmente durante el segundo semestre del año. Aquí, para el que no conozca el cultivo, pues estos son los cladodios o tallos, estos son botones de flores justo antes de abrir, la flor abierta, como veis, una flor bastante atractiva, y los frutos durante su desarrollo y maduración. Pues el primero que nos planteamos es qué sistema de producción puede necesitar o dónde podemos establecer este cultivo, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es pues, si es un cultivo que se puede dar al aire libre, necesitamos una malla o lo tenemos que hacer bajo plástico en invernadero. Comentaros que las principales zonas de producción que he comentado, México, Centroamérica y sobre todo en Vietnam, normalmente el cultivo se realiza al aire libre. En nuestras condiciones, en condiciones subtropicales, pues el cultivo normalmente se hace protegido, principalmente bajo malla. De hecho, en Canarias la mayor parte de los cultivos se cultivan bajo malla. Y, bueno, en algunas zonas también estamos utilizando el invernadero bajo plástico. Comentaros que los resultados que aquí vamos a presentar posteriormente pues se refieren a este sistema, ¿no?, de producción bajo plástico. Y en nuestras condiciones, pues, malla o plástico son básicamente los sistemas que se están empleando y desarrollando. Como os decía, es un cultivo que en nuestras condiciones, con nuestros niveles de radiación, pues sufre durante sobre todo el verano. El exceso de radiación provoca quemaduras en los tallos, y eso nos obliga a tener que reducir la radiación. Se habla de en torno a un 20 o un 30% de la reducción, que nosotros, bueno, en invernadero lo que hacemos es encalar o blanquear, o se pueden utilizar mallas de sombreo. Aquí veis, pues bueno, alguna malla de sombreo sobre el cultivo.
Aquí tenéis un poco pues el aspecto que tienen las plantas cuando se nos olvida, por ejemplo, encalar el invernadero, cuando no lo tenemos protegido. Como veis, pues amarillean y a veces pues terminan por desecarse los tallos. Si nos damos cuenta a tiempo, es decir, detectamos ese amarilleo al principio, blanqueamos, ponemos malla y el cultivo se recupera sin problemas. Y luego, pues, un aspecto también interesante es que es importante la reducción de la radiación para evitar las quemaduras, pero esa reducción de la radiación conlleva una pérdida en cuanto al potencial productivo porque reducimos el número de flores y un sombreo excesivo pues, nos puede llevar a no tener producción. Esta es una experiencia que montamos allí con pitaya y con maracuyá en el emparrillado que teníamos arriba, pensando que si sombreábamos pues podíamos tener una ventaja importante y tener dos cultivos en el mismo sitio, pero el exceso de crecimiento y el vigor que tiene el maracuyá pues me impedía el desarrollo de flores. Solo tenemos flores en la parte externa donde me daba la luz, o sea que la luz es clave. Es un cactus trepador, como he comentado, y eso supone que no lo podemos poner como un árbol para que crezca y demás. Necesita un sistema de soporte o sostén, como puede ser, por ejemplo, el cultivo de la uva de mesa, ¿no? Para hacer un símil. Este sistema de conducción hay muchísimos, hay muchas variaciones. Básicamente todos ellos buscan lo mismo, maximizar el número de tallos o cladodios productivos por unidad de superficie para maximizar nuestros rendimientos, ¿no? Aquí veis algunos ejemplos. Estos son cultivos al aire libre, con una especie de espaldera todavía formada muy recientemente. Este es uno de los sistemas más extendidos en las principales zonas de producción, con un monoposte, con así una distribución de los cladodios alrededor en forma más o menos de paraguas. Esto sería un parecido a un parral. Este también un sistema muy utilizado sobre todo en Canarias, como un mallazo inclinado. Aquí tenéis, bueno, estos son sistemas que normalmente son en macrotúnel, que están asociados sobre todo a las zonas de Andalucía occidental, donde se cultiva la fresa, donde cultivan frutales de hueso con este tipo de sistemas. También en la zona del Levante, principalmente Valencia, se están utilizando también este tipo de macrotúneles en el que se introducen principalmente dos líneas y, como veis, pues generalmente es un sistema en espaldera, ¿no? Y aquí pues tenéis el típico invernadero tipo parral que tenemos en nuestra zona, en la costa de Granada o en Almería, pues que está adaptado para la producción de pitaya e igualmente pues este sistema en espaldera. Como veis siempre, pues el objetivo es tener el máximo número de cladodios posible, bien distribuidos y bien colocados para maximizar nuestra producción y rendimiento. Como he dicho, es un cultivo que se multiplica vegetativamente por esquejes. Normalmente se utilizan esquejes que tienen un año de edad, son de la campaña previa, y si se enraizan mejor, porque más rápidamente pues va a arrancar el cultivo, aunque con siembra directa también funcionan bastante bien. La poda es una práctica que todavía no conocemos muy bien y que es importante de ajustar, va a depender sobre todo del sistema de conducción y siempre el objetivo es, como digo, maximizar el número de cladodios que tengamos por unidad de superficie. Hay una fase de formación durante los segundo año de cultivo, y luego tenemos lo que se viene a conocer como poda de fructificación, en la que lo que pretendemos es que pues, se mantenga durante el mayor tiempo posible el cultivo en esa estructura, controlando el tamaño y el vigor y sobre todo facilitando las tareas, en este caso de polinización y recolección, como vamos a ver. Bueno, aquí tenéis un sistema. Esta plantación tenía 3 años, con ya una cantidad notable de cladodios para producir. Y aquí veis, bueno, pues que cuando entramos a podar estamos quitando bastante material. En cuanto a la floración y polinización, una especie bastante peculiar. Como he comentado antes, hay como una fase vegetativa, justo tras la salida del invierno, en la que tiene lugar crecimiento principalmente de los brotes, y luego una fase reproductiva, en la que las yemas, en vez de ser vegetativas, van a dar lugar a botones de flor y a flores. Aquí veis que pues, normalmente entre los meses de febrero y abril, a la salida del invierno, estas yemas son vegetativas. Esos cladodios, esos tallos, luego pues, los voy a utilizar como renovación para los que tenemos en lo que sería el manejo de la poda. Y luego la fase reproductiva que tiene lugar está controlada por el fotoperiodo. Es una planta que las yemas, la inducción floral, la transición de la yema de vegetativa a flor ocurre dándose una serie de condiciones, o se tienen que dar una serie de condiciones. Para nosotros ver flores en nuestras pitayas tenemos que tener días largos,
de una duración entre 12 y 13 horas, depende un poco de la variedad. Es decir, que a partir de abril-mayo ya tendríamos esas condiciones. Necesitamos tener yemas competentes, es decir, un tallo joven no me va a dar flores, necesito un tallo o un cladodio que tenga una mínima edad de unos, estamos viendo de 5 o 6 meses, depende un poco de la época del año. Es un tallo que ya tiene que estar engrosado, que tiene que haber acumulado reservas. La planta sabe que ya tiene reserva y que puede sacar ese botón hacia adelante. Es muy importante el tema de la temperatura, es decir, yo puedo tener fotoperiodo, pero si no tengo temperatura mínima de 18 o 20 grados, esas yemas no me van a brotar. Por eso, por ejemplo, en un invernadero es posible que tengamos más oleadas de flor y más productividad que en cultivo al aire libre, porque vamos a tener más floración. Y luego, pues como he comentado antes, la luz es clave, es decir, necesito que los tallos estén bien iluminados, no que se quemen, pero sí que reciban luz. Aquí tenéis, bueno, algunos datos de lo que tarda como digo, es un cultivo que desde mayo hasta septiembre, desde mayo hasta más o menos octubre, noviembre, en nuestras condiciones, va a ir floreciendo de manera escalonada, de botón de flor a flor en antesis. Normalmente, de que vemos los botoncitos hasta que se abre la flor, transcurren entre 2 o 3 semanas, depende un poco de la variedad, y luego de flor a fruto, en un mes aproximadamente tenemos ya la fruta para recolectar. Un mes, 35 días, 40 días. Si nos vamos acercando más al otoño o estamos al principio de primavera, estos tiempos se alargan un poquito. En cuanto a para la floración, necesitamos día largo. Las flores, en principio, son flores hermafroditas y son ercógamas. Esto significa, son flores blancas, como veis, muy vistosas, son bastante grandes, con una forma acampanada. De hecho, en muchos jardines seguro que alguno tiene una pitaya y no se ha dado cuenta que era pitaya, pero están mucho como ornamentales porque son bonitas y florecen en el verano-otoño. Aquí veis lo que es la ercogamia que os he comentado, la parte femenina de la flor, el estigma está separada espacialmente de la parte masculina, donde están los estambres, y esto hace que, de manera natural, la polinización solo puede ocurrir si aquí llega algún vector de polinización y hace esa transferencia de polen. De manera natural, el polen no puede caer solo sobre el estigma. Y esto, pues, en su zona de origen, se hace a través, pues, de murciélagos, mariposas nocturnas. Aquí nosotros hemos visto abejas y abejorros trabajar por la mañana. Comentaros que es una flor que se abre durante la noche y que está más o menos viable, o su estigma está receptivo hasta las primeras horas de la mañana, 9, 10 de la mañana, 10 y media, depende un poco del día. La abeja la hemos visto trabajar, el abejorro, pero como no son muy efectivas, no es una flor que está diseñada para ello, y eso hace que tengamos que hacer en nuestras condiciones polinización manual. Tenemos que intervenir de alguna manera. Y esta polinización, dependiendo de la variedad con la que estemos trabajando, podemos realizarla con su propio polen o tenemos que hacer polinización cruzada. Esto depende del grado de autocompatibilidad que tenga la variedad con la que trabajamos. Las que son totalmente autoincompatibles no me van a dar fruta a no ser que haga polinización cruzada. Y las que son totalmente autocompatibles, pues con su propio polen me va a dar fruta con tamaño y calidad. En general, los materiales con los que estamos trabajando hasta ahora son parcialmente autocompatibles. ¿Esto qué significa? Que con su propio polen tengo fruta, pero la fruta normalmente se me queda, como vamos a ver ahora en algún resultado, en un tamaño menor que si hago polinización cruzada. Entonces, esto pues supone un reto y un hándicap importante en el cultivo de la pitaya, porque es un cultivo que la flor solo me dura un día y en la mayoría de los casos tengo que hacer la polinización manual y encima polinización cruzada. Aquí en este foro hablar de polinización manual o polinización cruzada pues es más sencillo de entender por el tema del cultivo de la chirimoya que conocen casi todos que en otros cultivos, pero esto ya echa mucho para atrás a la gente, ¿no? Aquí veo una forma de polinización, de recolección del polen y luego pues de aplicación con pincel. Esto pues lo hacemos en tipo experimental y para superficies pequeñas. Para superficies más grandes pues se están utilizando aspiradoras pequeñas, se están utilizando también aplicadores, en algún caso hasta los propios que se utilizan para las chirimoyas. En cuanto a los requerimientos hídricos, pues bueno, comentar, como ya se ha hablado a lo largo de la mañana, el riego es fundamental porque la planta para crecer y desarrollarse necesita realizar la fotosíntesis y en ese proceso tiene que tomar CO2 de la atmósfera. Normalmente las plantas en las que estamos habituados y conocemos lo hacen a través de los estomas de la hoja y en ese proceso se pierde agua. Es un proceso que se conoce como transpiración y con el riego lo que pretendemos es que ese agua que se pierde, pues volverla a aportar y que la planta no sufra estrés para que mantenga su rendimiento. ¿Qué pasa con las cactáceas? Porque están adaptadas a la sequía. ¿Y por qué? Tienen tallos suculentos, grandes, que son capaces de almacenar mucha más agua que en las plantas con las que estamos habituados a trabajar. No tienen hojas, las han cambiado por espinas para reducir al máximo la transpiración y luego tienen un metabolismo especial
que se conoce como metabolismo plantas CAM, en el que la absorción del CO2 la realizan durante la noche. De manera que cuando abren los estomas durante la noche, pues la demanda del ambiente y la transpiración es mucho más baja y de esa manera pues las pérdidas de agua son menores. Además, pues como he comentado antes, parece que es moderadamente tolerante a la salinidad, de manera pues que, como decía un poco el título de la charla, puede ser una alternativa de cultivo interesante para aquellas zonas en las que no tenemos agua disponible, no tenemos agua para hacer aguacate o para hacer un mango, pero con una dotación de 1.500, 2.000, 2.500 metros cúbicos de agua podemos tener un cultivo interesante y unos rendimientos y unos ingresos. Aquí tenéis pues, algunos datos de necesidades de agua y de fertilizantes, lo que hay hasta ahora. Esto es una aproximación de lo que se hace en Canarias, hasta 2 litros por metro cuadrado y por semana durante el verano. Este sería el consumo al año. Estamos hablando de cultivo bajo malla para estos rendimientos aproximados y estas son las cantidades de fertilizantes que están gastando con este equilibrio. Esto es lo que estamos haciendo en Palmerillas. Como digo, estamos trabajando con el cultivo desde hace unos 10 años aproximadamente. Hemos empezado a tocar esta parte ahora, más recientemente, y este sería un poco, pues, ahora el plan con el que estamos trabajando. Nosotros aquí estamos trabajando bajo plástico, decir que las necesidades hídricas, obviamente, en cultivo protegido son menores que cuando estamos al aire libre, para cualquier cultivo, y en este caso, pues, para el cactus también. Estamos hasta 3,5 litros por metro cuadrado y por semana en el verano, para que hagáis una idea de las necesidades comparado con otros cultivos. En cuanto a los nutrientes, pues nos hemos llevado una sorpresa no grata, vamos a decirlo así, pero que bueno, que tiene unas necesidades, o sea, una demanda, también tenemos una producción interesante, y hay una demanda de nutrientes pues similar a la que podríamos tener para un frutal, ¿no? Y este más o menos el reparto en porcentaje de esos nutrientes. Estamos hablando de un consumo en torno a unos 1.500 metros cúbicos por hectárea y año. Hemos encontrado referencias de cómo lo hacen en otros países, por ejemplo en Brasil. En cuanto a la nutrición, pues se parece un poco a lo que nosotros estamos haciendo, con rendimientos bastante más bajos. Ahora voy a hablar de rendimientos que estamos teniendo en nuestras plantaciones y con un reparto. Esto nos sirve de base, pero extrapolarlo a nuestro modelo de producción es complicado. Y aquí tenéis pues, algunos de los resultados algunos resultados de los ensayos que llevamos haciendo, como digo, en los últimos años. En principio, pues os voy a presentar lo que son el potencial productivo que hemos comprobado que podemos tener en un invernadero, en nuestras condiciones, un invernadero muy normalito, un parral bajito de 4 metros, con 2,5 metros de altura en la canal. Hemos trabajado principalmente con un clon de Hilocereus undatus. Esta plantación se hizo en septiembre del 2016, una espaldera en T, con una anchura de la T de unos 25 centímetros aproximadamente y una altura de 1,5 metros. Y bueno, aquí veis un poco lo que es el cultivo, la separación de las calles de 2 metros y las plantas están colocadas a 0,5 metros una de otra. Hemos visto que 0,5 metros y 1 metro, pues más o menos casi nos da lo mismo y estamos ahorrando la mitad de plantas. Esto sería un equivalente a unas 10.000 plantas por hectárea, pero como digo, con 5.000 plantas por hectárea podemos ir bien y el coste que está teniendo ahora el material, porque hay mucha demanda, pues lo merece, ¿no? Hemos establecido pues, datos de floración, el efecto de la polinización cruzada, la producción y calidad del fruto. Estos son datos voy a presentar datos de la campaña del 2020 y del 2021. Aquí tenéis el número de oleadas de flores que tuvimos en el 2020, ya como digo, un cultivo que podríamos decir que está plenamente desarrollado y ocupando todo el espacio que le hemos dejado con nuestro sistema de producción, hasta 7 oleadas de flor. La primera estaría por aquí en junio, que se me perdió. Un dato, estamos viendo que siempre la mayor parte de la floración se me concentra a finales de agosto, principios de septiembre, o sea que tenemos una distribución en oleadas de flores y además es irregular, es decir, que no todos los picos son iguales. Estamos viendo aquí, bueno, esto sería un equivalente a unas 16 flores por metro cuadrado, 160.000 flores por hectárea, con un pico máximo de hasta 62.000 flores en una de las oleadas, y en una misma noche nos hemos podido encontrar pues, 47.000 flores que polinizar, que no son pocas. Datos que hay que tener en cuenta. Vale. Esto sería la distribución de la cosecha en esa fecha. Como veis, pues se concentra principalmente finales de septiembre y primeros de octubre, equivalente a esa floración, y unos rendimientos que están en torno a los 80.000 kilos por hectárea. Eso fue en el año 20. Vemos que los niveles de azúcar, de sólidos solubles totales, pues son menores cuando tenemos más producción en el verano y son un poco mayores
cuando nos vamos hacia los extremos, las primeras y las últimas cosechas, porque el fruto tarda más en madurar. Estos serían los resultados de la campaña 21. Como veis, aquí tuvimos más oleadas de flores en el mismo cultivo, aunque la mayor parte también se me concentra en esos meses de agosto y septiembre. Aquí, en vez de tener 2 picos, tuvimos más o menos 3, y luego pues aquí también tuvimos una floración mayor que en el año anterior. Comentaros que cada año en principio nos está dando unos resultados variables, es decir, no todos los años el comportamiento es exactamente igual, y eso que estamos en condiciones controladas en invernadero, no al aire libre. La producción muy similar y también pues distribuida en función a los picos de flor. Aquí veis un poco pues el efecto que tenemos cuando estamos haciendo autopolinización con un dato frente a polinización cruzada. Veis que el tamaño del fruto medio se más que duplica cuando hacemos polinización cruzada, y eso significa pues tener el doble de producción. A veces no hemos podido utilizar polinización cruzada porque no hemos tenido suficiente polen para ello, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestras plantaciones. Y lo que es importante además ya no es solo ese incremento en cuanto al peso, sino que también por la mayor parte de la distribución de la cosecha está en los calibres más interesantes, es decir, prácticamente el 90% de cuando hacemos polinización cruzada está en los calibres comerciales, mientras que cuando hacemos autopolinización solo el 20% está en esos calibres más comerciales. La fruta se me queda pequeña. Y luego, pues para terminar, estamos trabajando también aplicando luz artificial con el objetivo de intentar ampliar el número de oleadas de flor. Como sabemos que es un cultivo que responde al fotoperiodo, pues estamos engañando a la planta diciéndole que la primavera empieza antes de la cuenta y que el otoño está tardando más en llegar. Estamos utilizando pues sistemas de iluminación LED y bueno, si queréis más detalles luego lo podemos ver. Estamos comparando un tratamiento de luz artificial con un control y aquí tenemos también resultados de 2 años. En el primer año no conseguimos incrementar el número de floraciones, pero sí tuvimos más cantidad de flor y más cantidad de fruta. En el segundo año conseguimos más cantidad de flor y además conseguimos desescalonar un poco la producción. Las líneas naranjas son las de luz, las líneas azules son las que no tienen luz, y aquí estamos viendo que durante la fase final, estamos hablando aquí de octubre, noviembre, estamos teniendo floración frente al control que prácticamente no tenemos flores, y eso hace que luego pues tengamos cosechas en fechas que son interesantes de Navidad. Y luego, pues bueno, en la última empresa en la que nos estamos embarcando es un cultivo de pitaya en hidropónico, en este caso es con sustrato. Este sistema pues ya me da directamente el soporte o sostén. Sería parecido a lo que estamos montando con una espaldera, solo que no arrancamos desde el suelo, sino que ya arrancamos desde esa altura de 1,5 metros aproximadamente, lo que hace que la entrada en producción se anticipe. Y luego, pues este sistema, sobre todo, lo que nos sirve y lo que nos permite es tener un mayor control sobre la nutrición y el riego, que a priori pues también es una información interesante para saber cuáles son realmente las necesidades de este cultivo y su potencial. Estos son los resultados del año pasado. La plantación se hizo una pequeña plantación inicial en septiembre del 2020 y en el 21 pues ya tuvimos estos datos, estos picos de floración. Aquí estamos trabajando con un Datus y con Hybridum, y aquí tenemos pues que durante el primer año ya con el clon Hybridum, que es bastante productivo, casi que estamos en torno a las 4, ya hemos terminado, en torno a las 4 toneladas, 40 toneladas por hectárea. Y bueno, pues ahora, en vista de esos buenos resultados, podemos desarrollar una experiencia más amplia con variedades que pueden ser autopolinizantes. Y bueno, en ello estamos, y os invito a que podáis acercaros a la estación experimental cuando queráis y ver esta información y estas experiencias con más detalle. Muchas gracias y disculpad por el tiempo.